Bendito sea el nombre del Señor. Es un gozo para mí el dirigirme a cada uno de ustedes en esta hora. Sea el nombre del Señor glorificado. El único propósito de estar en esta hora, en este lugar donde vamos a meditar las santas y sagradas escrituras, amado hermano y amigo, el único propósito es porque reconocemos en gran manera que un día nuestro Padre Celestial, nuestro Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, estuvieron en el Edén, creando todo el jardín del Edén. Y al final dice la palabra que dijo nuestro Padre Celestial: y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. A todos aquellos que hemos leído las sagradas y benditas escrituras, conocemos parte del recorrido del hombre del Edén hasta este momento. Pero para aquellos que no han leído las sagradas escrituras y que no han querido todavía reconocer al Señor como su único y absoluto Salvador, déjame decirte, amado amigo que me estás escuchando en esta hora, que Jesús viene pronto en las nubes por una iglesia lavada con su sangre y sellada con su Santo Espíritu, una iglesia que se mantenga en santidad para la gloria y honra de Él, porque en la manera que nosotros nos mantenemos en santidad y practicamos las sagradas y benditas escrituras que quedaron establecidas para que el hombre pueda caminar en santidad, nosotros nos mantenemos en comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Y Jesús viene pronto en las nubes. Los acontecimientos que se están dando a través de la tierra, sobre la faz de la tierra hoy en día, en diferentes partes del mundo, me anuncia la venida del Redentor por el pueblo que va a ser redimido. Bendito Dios. Y en esta hora, pues, para aquel hombre, aquella mujer que no ha querido reconocer, que no ha querido en su corazón, en su alma y en su espíritu reconocer que Jesús llegó a la cruz de Calvario por él y que el único propósito era su alma, salvar su alma. En esta hora te invito y te exhorto en el poderoso nombre de Jesús, y te recuerdo que solamente hay dos caminos: vida eterna o muerte eterna. Solo hay dos caminos: vida eterna con Jesús, muerte eterna con Satanás. Gozo con Jesús, tormento con Satanás. Luz admirable con Jesús, tinieblas con Satanás, por una eternidad sin fin, donde el gozo del hombre va a ser algo que no lo podemos explicar con palabras humanas hoy en día, al lado de Jesús, y donde el tormento del hombre al lado de Satanás, en el lago de fuego, empezando por el infierno, va a ser algo terrible. Quizás tú me digas en esta hora: pero ¿cómo me puedes hablar de esto si tú no lo has vivido? Pero déjame decirte, amado amigo, en esta hora, y hermano tibio que caminas, que cuando tú tienes la comunión con el Espíritu Santo y lees las Sagradas Escrituras, podemos sentirlo en el Espíritu. El Espíritu Santo nos hace sentir, nos enseña y nos permite entender la magnitud del gozo inefable que va a haber en el reino de los cielos al lado del Cristo glorificado de Calvario hace 2000 años. Porque Él está glorificado en gloria. Él es eterno. Y déjame decirte que el Espíritu Santo nos puede hacer sentir el gozo que va a haber inefable en el corazón, que humanamente no se puede explicar. Donde vas a gozarte, donde vas a alabar, a glorificar, a honrar y bendecir ese nombre que está sobre todo nombre, en los cielos, en la tierra y bajo la tierra, sobre las aguas. También el Espíritu Divino de Dios nos hace sentir el tormento. Nos permite entender el tormento que las almas están padeciendo desde el inicio de la fundación del mundo. Hay que aceptar y reconocer que el primer hombre que llega ahí es Caín. Aquel asesino que fue maldecido por Dios 7 veces. Y así como Caín fue maldecido, todo aquel hombre que directa e indirectamente está derramando sangre sobre la tierra,
Le espera un castigo terrible, eterno, si no se arrepiente y se convierte de corazón a Cristo. Y no mira atrás y no regresa atrás. Mas aquel hombre que por condición no por convicción, por convicción, sino por condición, llega a Jesús. Nada más con un pretexto y no se arrepiente de sus pecados, le espera el fuego eterno, donde el gusano del hombre no muere y el fuego nunca se apaga. Donde el gusano del hombre no muere y el fuego nunca se apaga. No puedo hablarte en otros términos. Un día el Señor me levantó como atalaya y verdaderamente tengo que hablarte de lo que te espera en la eternidad. Porque la tierra nada más, yo le llamo como un paseo, en donde el pecado del hombre se ha multiplicado y la bendición del Rey amado se ha apartado. Donde la maldición del hombre se ha multiplicado conforme practica el pecado. Y donde la bendición de Dios prácticamente se ha apartado sobre la faz de la tierra. Donde el hombre está gozando hoy en día, come y bebe. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios está establecida. Porque la misericordia de Dios está establecida. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Por lo tanto, en esta hora te recuerdo que Jesús viene pronto en las nubes. Pero si no has aceptado a Jesús como tu único Salvador, o si solamente lo has aceptado por condición y no por convicción, no te has arrepentido. Cuando tú no lo aceptas por convicción, significa que no te has arrepentido de corazón de tus pecados y sigues practicando las transgresiones y las maldiciones ante el Dios eterno. Y ante Él no te podrás esconder. Por lo tanto, la palabra me dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida, todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Todo aquel que no se encuentra inscrito en el libro de la vida, será lanzado al lago de fuego. Eso es lo que la palabra me enseña y me dice. Pero en esta hora, bendigo a cada uno por nombre, en el poderoso y glorioso nombre de Jesús. Desde el oriente hasta el occidente y del norte hasta el sur. Bendigo a cada uno por nombre. Glorificado sea el nombre del Señor en este día. Y así nos vamos a ir reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso, todopoderoso. Reconociendo que tenemos alguien que un día nos dio vida. Que llegamos al vientre de nuestras madres misteriosamente, es un gran misterio. Oíme la palabra, es un gran misterio. El hombre sobre la faz de la tierra es un misterio. Reconociendo que tenemos un Dios todopoderoso, dueño de todo lo creado, visible e invisible. Porque lo que el hombre crea, ya Dios lo había creado en la eternidad. El hombre solamente tiene que desarrollarlo. El Espíritu Santo le da sabiduría para que lo desarrolle. Pero todo está creado ya en el mundo invisible, en la eternidad. Muchas cosas que están en el mundo invisible, Dios las trae a lo visible a través del hombre. Una de las grandes cosas invisibles en la eternidad, que fue creada en la eternidad, es la luz. Como tú me tocas la luz, como tú me agarras la luz, más la estás viendo. Así como lo escuchas. ¿Cómo tú me puedes agarrar la electricidad? Más la miras y a través de ella miras. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, vamos a leer un poco la palabra en el libro de Romanos. En la carta a los Romanos. Capítulo 14. Versículo 9 en delante. Para meditar un poquito ahí, pero vamos a hablar en este día, vamos a hablar de los frutos del Espíritu. Del fruto del Espíritu. Vamos a hablar un poco del fruto del Espíritu. Porque si no pones en práctica el fruto del Espíritu, no podrás ver la gloria de Dios. La única forma y manera de poner en práctica el fruto del Espíritu es que te mantengas en santidad. Para que puedas tener la presencia del Espíritu Santo sobre tus lomos y poder actuar sabiamente, con humildad y mansedumbre y amor. Bendito Dios. Pero
Vamos a leer este pasaje bíblico en el capítulo 14 de Romanos, versículo 9. Y dice la palabra de la siguiente manera: honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo, porque Cristo para esto murió y resucitó. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Repito el versículo. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Y vivió y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los vivos, como de los que viven. Dice el versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Repito el 10 nuevamente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, dice Dios, porque escrito está, decía Pablo a través del Espíritu Santo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera, dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Poderosa palabra. Sabemos perfectamente bien que desde el capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis, de Génesis, hasta el capítulo 22, versículo 21 del libro de Apocalipsis o Revelaciones, las Sagradas Escrituras es un río de agua viva, es un manantial de agua viva divina, en lo cual tanto el hombre convertido e inconverso se puede alimentar siempre y cuando que la quiera leer. La gran diferencia es que el hombre convertido y redimido por la sangre del Cordero puede entender los términos bíblicos, porque el Espíritu de Dios, que un día lo selló, está en él para que le pueda aclarar los términos que muchas veces no lo puede entender el hombre natural, y los entienda conforme el Espíritu de Dios le plazca. Porque la Biblia no es interpretación privada. No se escribió con la intención de que el hombre la interpretara privadamente a su manera. Por lo tanto, el hombre inconverso, pecador, abominable ante Dios muchas veces por las prácticas del pecado, podrá leer las Sagradas Escrituras, pero nunca le va a encontrar sabor, ni va a encontrar su verdadero significado, la va a interpretar a su manera. Pero solo hay una forma de interpretar la palabra: en la manera que el Espíritu de Dios le place revelártela, inspirártela e iluminártela. Oye la palabra, revelártela primeramente, iluminártela en el cerebro e inspirártela en el corazón. Solamente el Espíritu de Dios lo puede hacer. Desafortunadamente no hay hombre sobre la tierra pecador, a menos que al Señor le plazca hacerlo, porque tenga un propósito profundo y grande con él. Pero te puedo decir que mientras el hombre no se convierta
y se arrepienta de sus transgresiones, el Espíritu de Dios no mora en él. No mora en él. Y la única persona que revela la palabra santa y divina es el Espíritu Divino de Dios, que es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Glorificado sea el nombre del Señor. Pero esta palabra me estremece el corazón, donde dice en el versículo 10: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Pero tú, una pregunta, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los que el Señor, que podamos irnos con el Señor. Todos aquellos que fueron redimidos con la sangre del Cordero y se han mantenido en santidad. Porque sin santidad nadie verá los ojos del Señor. Nadie. Porque los que no se vayan con Cristo, también van a presentarse ante el poder bendito y santo del Señor. Pero va a ser el juicio del gran trono blanco, donde no podrán levantar la mirada para ver el rostro divino del Señor, porque no podrán. Porque la inmundicia del pecado va a estar en ellos. Dios es luz, Jesús es luz, el Espíritu Santo es luz, un solo Dios verdadero. Satanás es muerte y oscuridad. Por lo tanto, aquel hombre, aquella mujer que no ha aceptado al Señor como su único Salvador, aunque camine en el día, la luz verdadera, que es la luz de Cristo, no puede resplandecer en su corazón, en su alma y en su espíritu. No podrá encontrar la felicidad, porque la única felicidad la da el Señor. Y así, también la palabra me enseña y me dice en el versículo 12: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De manera que cada uno de nosotros, dará a Dios cuenta de sí. Dará a Dios cuenta de sí. Aleluya. Glorificado, exaltado y bendecido sea ese nombre que está sobre todo nombre. Si, mi amado, en esta hora te invito que te examines el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque de la abundancia del corazón actúa el hombre. Pero así ligeramente nos vamos a la carta de Gálatas. A la carta de Gálatas, y en esta hora vamos a hablar, sentimos la necesidad de tocar este punto antes de irnos y abordar el tema de el fruto del Espíritu. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque es necesario. Era necesario que primero tocáramos este punto. Y así nos vamos a ir a la carta a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Para la gloria del Señor. 22, 23, 24, 25, 26. Y dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bendito Dios. Padre, tome el control, el dominio, el poder y la autoridad usted de todo esto.
sea usted glorificado este día. Glorifíquese en cada uno de los que están escuchando, Padre Santo. Bendito Dios. Y dice la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos que son 9 dones. Sabemos que son 5 ministerios, 9 dones, 9 los frutos de la carne, los frutos del Espíritu, perdón, 18 las obras de la carne. Y creemos de que desde el momento preciso de que llegamos al Señor es un camino como un recién nacido. Hemos podido entender a través de los días que practicamos el Evangelio, que caminamos en el Evangelio, que en su inmensa misericordia el Señor a algunos nos tomó con mano fuerte y nos hizo pasar por momentos difíciles. A otros los ha tomado con la misma mano fuerte, pero les ha tocado menos disciplina. Algunos el Señor nos dio un nivel espiritual cuando llegamos ante su presencia. Otros menos. No porque el Señor nos quiera dar más o nos quiera dar menos, sino he podido entender que en la manera que tú respetas su persona primeramente, te comprometes con Él y lo buscas de frente, el Señor se agrada de todo ello y Él te revela sus misterios. Y Él te da el gozo inefable de su Santo Espíritu. Y Él te unge con su Santo Espíritu. Y si tú lo sigues buscando de cerca, en la medida que tú te acercas, Él se acerca a ti y tú puedes sentir la maravillosa presencia del Espíritu Santo. Su palabra dice: acercaos a mí. En Santiago, en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 8, si no me equivoco, dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Por lo tanto, sabemos que Él da sin medida, en base a tu capacidad. O sea, si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Y en la medida que tú te acercas a Él, Él te llena de su presencia, conforme al tiempo establecido que tú vienes buscándolo. Es un hecho que la vida espiritual es como un niño recién nacido, que primero nace, seguidamente hace pequeños movimientos, mueve las manos, los pies, lloró, gimió. Cuando las pruebas vienen y son difíciles para ti, que empiezas, para posiblemente a un hombre ya que tenga 20 años y aquello que tú estás soportando es leve, pero para ti que empieza lo sientes fuerte. La diferencia es que nosotros no nos damos cuenta que siempre tenemos a alguien que pelea por nosotros. Porque en el momento preciso que nosotros llegamos al Evangelio, nos entregamos a Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, lo recibimos como nuestro único Salvador y nos convertimos a Él. Ya no peleamos nosotros, sino que pelea Él por nosotros. Por lo tanto, todo lo que está establecido en las Sagradas Escrituras, si nosotros lo practicamos, nos acercamos cada día más a Él y Él mira nuestra obediencia. Un día, pues, mueve las manos como recién nacido. Seguidamente mueve los pies, comienzas a querer dar vuelta en la cama o en la cuna, donde quiera que estés. Lo mismo le pasa al recién nacido en el Evangelio. De repente aquel tierno se levanta y se sienta. Seguidamente, después de que se sentó, gateó y luego caminó. Así es el Evangelio. Si tú te interesas por acercarte al Señor, vas a nacer y vas a crecer. Y un día te vas a levantar como un predicador. El Señor te va a usar.
Y vas a comenzar a caminar. Y a medida que vayas caminando en el Evangelio y buscando la presencia del Señor, es igual a la vida secular. Un día vas a crecer como niño, seguidamente como adolescente y después como adulto. Es igual. Vendrán momentos difíciles en la vida cristiana. Lo mismo que en la vida secular. La diferencia es que en la vida secular Satanás te atormenta y tú nada más gozas de la misericordia de Dios. Siempre estás gozando del favor de Dios porque gozas de su misericordia, pero no gozas de su protección directa. Solo que si hay un propósito entre Dios y tú. Muchas veces Dios permite algo ya cuando te está llamando y tú no quieres llegar porque amas al pecado y amas a Satanás. Aunque Satanás te castigue la vida, aunque Satanás te quiere llevar al infierno, tú amablemente le sirves. Pues el Señor muchas veces permite que Satanás te zarandajee para que reconozcas que hay un Dios todopoderoso. Y puedas doblar tus rodillas y acercarte a su presencia. Él nunca trae a nadie a la fuerza. Él cumple con tocarte amablemente a través de tu Santo Espíritu. El Espíritu te habla al corazón, te habla al oído y te llama. No te toma la fuerza y te trae, te llama con cuerda de amor y te bendice. Satanás te ata, te arrastra, te marca y te lleva al infierno. Aleluya. Entonces, vemos, si nos vamos a la carta de Colosenses, la palabra me enseña y me dice a lo siguiente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Y Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todo estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque es el vínculo perfecto. Porque es el vínculo perfecto. La palabra amor la encontramos en Colosenses capítulo 3, versículo 14. La palabra gozo la encontramos, su definición en Romanos 14, 17. La palabra paz, Romanos 5, 51. 5.1, perdón. Romanos 5.1. Y Filipenses 4.7. La palabra paciencia te la define la Biblia, o es la razón por la cual la paciencia en 2 Corintios 6.6 y Romanos 2.4. La benignidad, Tito 3.2. Timoteo 3.2, benignidad. Perdón, Tito 3.2. No quiero confundir a nadie. Tito 3.2, benignidad. Y 2 Timoteo 2.24. Bondad, Mateo 5.41. Fe, Gálatas 2.20. Mansedumbre, 1 Corintios 4.21. Y templanza, 1 Corintios 9, del 19 al 27. Estos son los 9 frutos del Espíritu. Bendito Dios. Aquel hombre, aquella mujer que aún no ha logrado entender ni poner en práctica estos frutos. Aquel hombre, aquella mujer que no lo ha hecho, tiene que esforzarse por conseguirse. Donde hay amor en su corazón, para su prójimo y también para engrandecer el reino de los cielos. Donde hay gozo en su corazón en los momentos difíciles de pruebas.
Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Donde haya paz en su corazón en sus momentos difíciles. Donde tenga paciencia cuando verdaderamente la acusen o la señalen, para no actuar mal. Asimismo, que tenga benignidad para atender a su prójimo. Que tenga paz que tenga bondad en su corazón para atender al caído. Que tenga fe en su corazón cuando el momento se ponga difícil y piense que la vida se determina o que Dios no existe. La fe la mantendrá en pie. La mansedumbre, sobre todo, para soportar a aquellos que nos señalan y nos acusan, y no levantar la mano contra ellos. Y la templanza, que significa prácticamente lo mismo. Que aunque te atormenten, que aunque vengan momentos difíciles, tener carácter manso, sencillo, apacible, todo eso es la templanza, para poder soportar con sabiduría y entendimiento de Dios y seguir adelante. Aleluya. Pero la palabra me enseña y me dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Por qué dice que es el vínculo perfecto? ¿Tú recuerdas a Jesús en la cruz de Calvario? ¿Tú crees que si Jesús no hubiera llegado por amor a la cruz, hubiera llegado? Sabemos que a través de los tiempos el hombre ha desobedecido. Siempre ha desobedecido a nuestro Dios amado. Antes de la crucifixión de Jesús fue un desobediente. Jesús trae el santo evangelio de la paz y lo proclama y bendice al hombre que lo escucha y acepta los estatutos, y a través del amor él llega a la cruz de Calvario, derrama su sangre santa y divina en la cruz por ti y por mí, baja las profundidades, vence a Satanás en la cruz, vence a la muerte, vence los infiernos y sube victorioso. Todo lo hace por amor. Se levanta y nos abre el camino a la eternidad en gozo. Jesús es el camino. Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Jesús es el camino para poder llegar a la patria celestial. Jesús es la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra. En la manera que nosotros practicamos la palabra, nosotros podemos llegar al trono de gloria al lado de Jesús. Jesús es la vida. Nosotros viviremos en Jesús y Jesús en nosotros. Él es la vida y veremos la gloria del Santo de los Santos, el Santo de Israel, por una eternidad sin fin. Nos gozaremos a su lado y le bendeciremos. Eso solamente se puede hacer por amor, primeramente, respeto y amor a Jesús. Y reconocer que tenemos un alma que salvar. Bendito Dios. Seguidamente tenemos el gozo. Lo encontramos en Romanos, capítulo 14, versículo 17. Y dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo repito, porque Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito Dios. Por lo tanto, si no tienes la presencia del Espíritu Santo en tu corazón, siempre va a haber amargura en tu corazón. No va a haber gozo. No va a haber gozo, siempre va a haber amargura. Y cuando alguien te atormenta la vida, tu corazón va a entrar en amargura, en raíces de amargura, y no va a haber gozo en tu corazón. Romanos 5,
1 nos habla de la paz. Justificados pues por la fe. Bendito Dios. Romanos 5:1. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya dijimos, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida. Nadie va al Padre si no es por Jesús. Mientras dice justificados pues por fe sabemos que vamos a alcanzar el reino de los cielos. Por fe sabemos que Jesús llegó a la cruz del Calvario. Por lo tanto, dice justificados por la fe. Tenemos paz. Eso nos trae paz, nos conforta el espíritu, el alma y el espíritu. Y el corazón. El alma, el espíritu, el alma y el corazón nos da paz cuando nosotros descansamos en el amor de Jesús. Bendito Dios. Y así también vemos, nos vamos a 2 Corintios, donde nos habla de la paciencia. Bendito Dios. 2 Corintios nos habla de paciencia. Aleluya. Glorificado es el nombre que está sobre todo nombre. 2 Corintios 6:6. Y dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. Paciencia. 2 Corintios 6:6. En pureza y en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Pureza y ciencia, en longanimidad, que significa paciencia. Aleluya. Así sea el Señor glorificado en este día. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo. A Él sea toda honra y a Él sea toda gloria. Bendito Dios. Paciencia, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad y en el Espíritu Santo, en amor sincero. Luego nos vamos a Tito, a la carta de Tito. Bendito Dios. Capítulo 3, versículo 2. Y dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Benignidad, que mansedumbre. Aleluya. Santo es el Señor. A Él sea toda honra y toda gloria en este día. Mateo 5:41. Mateo 5:41. El Señor, sea su nombre glorificado. Aleluya, santo es el Señor. Y Mateo 5:41 dice, hablándonos de la bondad. Aleluya. 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bondad. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Eso decía Jesús. La bondad, Mateo 5:41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Amados, estos son gestos o frutos del Espíritu que la iglesia ya no los practica. Ya no los practica. Se ha olvidado de todo esto. ¿Por qué se ha olvidado la iglesia
de estos frutos es porque verdaderamente, primeramente, no lee las Sagradas Escrituras. No le interesa alimentarse. El hombre solo recibía a Jesús muchas veces por obligación, muchas veces porque se siente comprometido porque el Señor lo sanó, muchas veces porque se siente comprometido con el amigo que lo llevó y no le pone interés a su salvación. Entra, piensa que con entrar por las puertas de la casa de oración o del templo, ahí está cumpliendo con todo. Mas no lee las Sagradas Escrituras. Y al no leer las Sagradas Escrituras, solamente se limita a escuchar, no se da cuenta de los mandatos divinos que Jesús dejó establecidos. Y dice la bondad, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el don. No dice a cualquiera que le quiera llevar, dice que de la palabra dice que te obligue. O sea, que te esté usando la fuerza. Y sé que a la fuerza a nadie le gusta que le diga las cosas, ni que lo obligue. Es ahí donde se muestra la mansedumbre. Es ahí donde se muestra la paciencia. Es ahí donde se muestra el gozo, el amor, la paz. En la mansedumbre, en la bondad. Aleluya. Déjame decirte que hoy en día tiene más bondad un inconverso que un cristiano. El inconverso muchas veces pone en práctica la bondad cuando tú buscas un favor o cuando te mira en dificultades. El inconverso pone en práctica la bondad. No necesitas pedirle o no necesitas decirle. Él pone en práctica la bondad. Son frutos que en la iglesia ya no se ve. En la iglesia ya no se ve amor. Puede estar el hermanito muriéndose y el hermano pues le da igual. En la iglesia ya no se ve el gozo. El hermano llega, si está comprometido, si tiene esposa, llega amargado con la esposa. Ya no hay gozo en su corazón. Y si no tiene esposa, si un soltero vive amargado con sus pequeños problemas. Ya no hay gozo en su corazón. En el hermano cristiano ya no hay paz. ¿Por qué no hay paz? Porque no confía en el Dios eterno. ¿Por qué no hay paz? Porque no confía, porque no ha descansado en Jesús. Ya no hay paciencia. Ya no hay benignidad. Ya no hay bondad. Aún ya no hay fe. Esa es la palabra. En la mayor parte de la iglesia, por el que el Señor me decía, yo voy por mi remanente. Yo voy por un remanente pequeño. El pueblo que en la tierra ha declarado a Jesús como su único Salvador es grande. Son millones. Pero Jesús viene por un remanente que pone en práctica las Sagradas Escrituras. Que no solamente basta leerlas y predicarlas, sino ponerlas, vivirlas. Aleluya. Así nos vamos a Gálatas. Carta a Gálatas. Capítulo 2, versículo 20. Y en el capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí, así mismo por mí. Esa es la fe. Gálatas 20, Gálatas 2:20. Pablo, el apóstol Pablo, un varón de Dios inspirado por el Espíritu Santo, que en lugar de menguar, crecía en el Espíritu, pero con sencillez y humildad de corazón. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ese hombre vestido de la coraza de justicia, calzado con el apresto del Evangelio de la paz, no menguaba, sino cada día más crecía en el Espíritu y en obediencia ante Jesús, que lo había llamado para llevar el ministerio como apóstol, como profeta, como evangelista, como pastor, como maestro.
Bendito Dios. Bendito Dios. Al Señor sea toda la honra y al Señor sea toda la gloria. Bendito Dios, al Señor sea toda honra y sea toda la gloria. Bendito Dios. Pablo veo un hombre ceñido en el Evangelio, proclamando las verdades al pueblo gentil y al pueblo judío. Aleluya. Y dice, ya no vivo, dice la palabra en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bendito Dios. Qué tremendas palabras que Pablo hablaba, inspirado a través del Espíritu Divino de Dios. Palabras poderosas que si nosotros leemos las Sagradas Escrituras y ponemos en práctica todo esto, amado, la iglesia no estaría descalza como está. La iglesia no estaría tibia como está. Cuando digo la iglesia no estoy generalizando, pero yo reconozco y recuerdo en el tiempo pasado que el Espíritu Santo me da un mandato para la iglesia y que en pocos lugares lo he predicado porque los pastores no me permiten entrar. Porque los pastores se sienten dueños de las ovejas y ellos juzgan a su manera y dicen, no, ese hombre habla muy feo, habla muy fuerte. El pueblo que tengo, así dicen, el pueblo que tengo es un pueblo sensible, que no se le puede hablar muy fuerte. Yo recuerdo que el Señor me dio un mandato para la iglesia y a muy pocos lugares lo he llevado. A muy pocos lugares me han dejado entrar y he estado doblando rodillas para que el Señor sea glorificado y que pueda cumplir con la misión que Él me dio. Aleluya. Bendito Dios. Pero verdaderamente, si los pastores, oiga, aquí sí voy a generalizar, si los pastores se metieran con Dios, leyeran las Escrituras, ayunaran y oraran y buscaran la misericordia del Señor, buscaran la dirección divina del Señor, déjame decirte que hay muchos pastores que no trabajan y no están haciendo nada. Están viendo televisión, están viendo internet, mas no se mete con las Sagradas Escrituras. Déjame decirte que los satanistas no hubieran tomado control y dominio sobre el mundo, en el mundo entero. ¿Por qué? Porque la iglesia los pastores estarían haciendo algo importante, llevando la palabra al pueblo tal como está escrita. Pero los pastores hoy en día están metidos en concilios, los pastores hoy en día están metidos en congresos, los pastores hoy en día están metidos en pensamientos de hombres, mas no buscan la alianza del Espíritu Divino de Dios. Creen que con irse a parar un altar y gritar 3, 4 horas lo consiguen toda la semana. Hay hombres y mujeres que están pastoreando, que andan totalmente secos y vacíos espiritualmente. Y aún para predicar no toman la Sagrada Escritura, no que toman otros libros que les han dado en sus estudios, en los seminarios, en los congresos y así sucesivamente, en las conferencias que han tenido. Amado, desde esta hora te hablo, pastor, arrodíllate y pide perdón y busca la presencia del Dios Todopoderoso. Porque el Señor me mostraba en tiempos pasados que si Él viniera, el 10% de la iglesia se iba y el 90% se quedaba. Eso me decía el Señor. Dile a mi pueblo que si yo fuese hoy, en este momento, el 10% de la iglesia se salvaría. ¿Dónde queda el 90%? ¿Y por qué? Porque los pastores, en su mayoría, no están haciendo la voluntad divina.
en su mayoría, no están trabajando como debían de trabajar. Aleluya. Y ahora vamos a la carta 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 21. Aleluya. Bendito Dios. Quizá te suene fuerte lo que hablo, pero amado, ¿qué te puedo decir? Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Bendito Dios. Capítulo 4. Versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso decía Pablo. Santo es el Señor. Eso decía Pablo. Aleluya. Eso decía Pablo al pueblo de Corintios. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Eso decía Pablo. Eso le preguntaba al pueblo, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Sabemos que la iglesia de Corintios era una iglesia un poco rebelde. En muchas ocasiones se desenfrenó. Mas Pablo estaba siempre pendiente de ellos. Pablo les escribía. Y Pablo le dice, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Iré a vosotros con vara? O sea, iré a ustedes fuertemente. ¿Quieren que les hable fuerte? Iré a vosotros con vara. Iré con ustedes con autoridad. No como servidor de Cristo, sino como un representante del Señor, pero en el cual la amistad que tenemos nos vamos a apartar porque ustedes no quieren hacer caso. Iré a vosotros con vara o con amor, le dice, o con amor. Pablo había hablado, había fundado la iglesia de Corintios. Pablo conocía la iglesia de Corintios. O con amor, le dice, y en espíritu de mansedumbre. Para que me escuchen. Bendito Dios. Y así también nos vamos a 1 Corintios 9. Y 1 Corintios 9 habla de la templanza. Del 19 al 27. Glorificado sea el nombre del Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley,
a los que están sin ley, como si yo estuviera en la ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. ¿A dónde me he hecho de todos? Para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme compartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos, a la verdad, por recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esa manera corro, no como aventura. De esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpea mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Qué palabras más tremendas que Pablo hablaba. Él sabía y reconocía que le habían dado una misión, así como tú y yo la tenemos: ganar almas para Cristo, engrandecer el reino de los cielos y bendecir al Santo de Israel. Pablo lo reconoce y dice al final, en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo o atalaya o predicador para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amado, ha sido un privilegio y un gozo el haber compartido contigo este día. Espero que esta enseñanza nos haya servido tanto a ti como a mí, que nos refresque el corazón para poder pensarlo, el alma, para que nuestro ser interior, nuestro ser espiritual se alimente y podamos viajar con Cristo. Nuestro espíritu, para poder reconocerlo, que el único medio de poder entrar al reino de los cielos es poniendo en práctica el fruto del Espíritu, pero del Espíritu Santo, no del espíritu de error. Poniendo en práctica lo que el Espíritu Santo le declaró a Pablo. Si te das cuenta, hay muchas enseñanzas en las cartas de Pablo, del apóstol Pablo, que el Espíritu Santo le dio. Qué privilegio de aquel varón, que no se lo entregó a otro, sino a él. Por supuesto.